exabruptos políticos que se vienen sucediendo, se vienen multiplicando, cada vez con mayor frecuencia y cada vez un poco más alto el tono. ¿Son exabruptos o son frases pensadas que las largan en un ámbito donde creen que no están siendo o grabados o que va a pasar desapercibido? Enseguida vamos a estar con estos temas y las frases de cada uno. Ahora, Hugo Yasky, desde la Cámara de Diputados, en vivo. De que se puede ser dirigente sindical sin olvidar de dónde vinimos, que se puede ser dirigente sindical viviendo igual que los trabajadores que representamos, que se puede ser dirigente sindical sin darle la espalda al pueblo argentino el 30 de abril, paro general, el 30 de abril, con orgullo decir, somos argentinos, somos trabajadores, nuestro destino es salvar a la patria. Gracias. Gracias, señor diputado. Para un homenaje a Juan Octavio Gauna tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez. ¿No está Jorge? Ahí. Gracias, señor presidente. En el pasado mes de febrero falleció el doctor Juan Octavio Gauna, quien integró este cuerpo legislativo, realmente un brillante jurista, un destacado dirigente político y sobre todo una persona de bien, de firmes convicciones democráticas y republicanas. Me cupo transitar las mismas aulas que él, en distintas épocas. Primero la primaria en la Escuela Argentina Modelo, después en el Colegio Nacional de Buenos Aires y finalmente ambos egresados de la Universidad de Buenos Aires como abogados. Allí comenzó una extensa y fecunda labor como abogado que luego se extiende a la judicatura. Cuando hablamos de la judicatura, no podemos dejar de reconocer lo valioso que fue su trayectoria en el Poder Judicial. En épocas difíciles, por cierto, no titubeó en enfrentar al poder político, no incurrió en un activismo judicial protagónico porque entendía que no había que ser tibio con el poder, pero que tampoco había que avasallar los límites que en el marco del Estado de Derecho nos impone la división de poderes. Junto con otro gran juez de aquel momento, Cermesoni, Jorge Cermesoni, otro gran juez contencioso administrativo federal, trabajaron intensamente en lo que era la defensa de valores fundamentales. Como digo, no amedrentándose ante lo que ocurría en aquellos años aciagos durante la trágica dictadura militar. Por cierto, era un referente cuando en alguna oportunidad, como fue en mi caso, hoy alguno decía por ahí de la presentación de recursos habeas corpus, quien está hablando, asesorado por aquellos dos grandes juristas, presentó 3 pedidos de habeas corpus recibiendo persecuciones. Me gustaría mucho también que algunos que por ahí tanto cacarean acá dijeran qué hicieron durante aquel periodo. Y lo digo esto porque el Yuyo, como lo conocíamos sus amigos, aparte de ser un excelente catedrático, me cupo también acompañarlo en la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Derecho Administrativo. Estaba vinculado desde muy joven, como su padre, a la Unión Cívica Radical y fue un político que cultivó siempre el diálogo y la búsqueda permanente de consensos, ocupando eminentes funciones públicas desde el retorno de la democracia. Primero fue Procurador General de la Nación con Raúl Ricardo Alfonsín y luego secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Fernando de la Rúa, diputado nacional. Y justamente cuando hoy se estaba hablando acá de estas, a veces, chicanas,
de estas situaciones que hoy hemos vivido, por cierto, que no hacen al paradigma de lo que el Yuyo pregonaba, como que la democracia tenía que ser producto no de eliminar diferencias, sino de armonizar contradicciones para no caer en totalitarismos. Me ponía a pensar que cuando lo acompañé también, cuando era presidente de la Comisión de Legislación Penal en esta Cámara, era realmente un referente. Y recuerdo las largas charlas que tenía con el hoy senador, aquel momento diputado que integraba también la Comisión de Legislación Penal, Miguel Pichetto, y la cantidad de acuerdos con él y con otros dirigentes del peronismo que se podía llegar a transitar caminos comunes, caminos que se vinculan mucho con esto que hoy llamamos el arte del acuerdo. A partir de la reforma constitucional de 1994 y luego de la sanción de la Convención Constituyente de 1996 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por supuesto, se convirtió en un férreo defensor de la autonomía porteña y le cupo también un rol muy importante en todo lo que fue la organización de la justicia a través de un Consejo de la Magistratura que realmente era, y no lo digo porque yo haya sido convencional constituyente de la ciudad, era un ejemplo en cuanto a su constitución, porque no se recurrió, como tantas veces pasó en este recinto, a fórmulas amañadas para ver cómo uno podía primerear al poder político sobre los otros estamentos. No porque en la Constitución de los porteños establecimos claramente que no iba a haber una equilibrada proporción, sino que iba a ser una proporción aritmética: 3 representantes del Parlamento, 3 representantes de la Judicatura y 3 representantes de la matrícula de los abogados de la capital, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con elecciones respetando a las minorías. No es extraño que así fuera, porque realmente esta defensa de la autonomía porteña lo convertía justamente en algo que él llevaba en sus entrañas, que era ser un porteño de ley. Diputado, ¿podemos ir cerrando? Ya vamos cerrando. Pero no puedo dejar de transmitir la emoción por los años que compartí con él. Y acá hay muchos, lo veo a Eugenio Inchausti, a tantos otros que lo conocieron, que seguramente, Novillo, seguramente van a comprender el sentido de mis palabras. Y por supuesto le quiero agradecer a nuestros compañeros de bancada de la Unión Cívica Radical el hecho que me permitieran rendir este homenaje, ya no formando parte yo de ese histórico partido. Decía que era un porteño de ley, tuvo un programa de tango en la 92.7, que era una de sus grandes pasiones, justamente con otros amigos como ya desaparecidos, como el Chani Inchausti, como Ricardo Ostuni. Lo traté durante muchísimos años, milité junto con él en las lides del radicalismo y fue mi superior cuando me tocó desempeñarme como subsecretario de Gobierno y Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Ya alejado de las trincheras políticas, siguió siendo mi gran amigo y un hombre de consulta indispensable. Me enorgullece el haber sido una persona tan allegada y que marcara tanto en muchos sentidos, tanto en el campo jurídico como en el campo de la defensa de las ideas, mi derrotero en la vida pública. Diputado. Por eso digo que mi deuda hacia él es inmensa. Y quiero señalar también que esto de que estoy hablando de la judicatura se prolongó también en su mujer y en su hijo Juan, que tuvieron y tienen en el caso de Juancito una destacada actuación también en el Poder Judicial. Nunca me gustó esa distinción, señor presidente, que se hace entre la política vieja y la política nueva, porque la política no es ni vieja ni buena, es buena o es mala. No es ni vieja ni buena, es buena o es mala. Y Yuyo era un cabal ejemplo de la mejor política posible, la que reúne las condiciones que se vinculan con la inteligencia, la cultura, los valores y la pasión por el servicio público. Lo vamos a lamentar, lo vamos a extrañar muchísimo, pero su ejemplo nos va a seguir iluminando, no le quepa duda. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Bueno, muy bien, allí estaba el diputado de Cambiemos. A ver, la primera sesión, en realidad, del año en diputados, algunos dicen muy light, porque en realidad son todos temas consensuados, ¿eh? Y hoy se robó el protagonismo, como estamos viendo, el homenaje a Raúl Alfonsín, pero también el exabrupto de Elisa Carrió, con fuertes cuestionamientos. Vamos a diputados nuevamente porque estamos ahora con el legislador Giordano, del Frente de Izquierda, Matías Rezano, adelante. Ministro del Interior, la primera. De las dos, bueno, primero Daniel Filmus. Importante. Entre las dos actividades públicas, ejerció el derecho como docente en la universidad, fue exiliado por la dictadura militar
en México. Yo quiero dejar, por lo menos plantear dos de los principales legados que él dejó. En primer lugar, como ministro de Interior, lo que voy a leer es del año 1973. Por todo lo que se dijo acá, no hace falta redundar en ninguno de los aspectos, la vigencia que tiene el discurso que el Bebe Rigui hizo en la policía, hacia la Policía Federal en el 73. Un párrafo central plantea textualmente: es habitual llamar a los policías guardianes del orden, así seguirá siendo, pero lo que ha cambiado profundamente es el orden que guardan y, en consecuencia, la forma de hacerlo. Un orden injusto, un poder arbitrario impuesto por la violencia, se guarda con la misma violencia que lo originó. Un orden justo, respetado por la voluntad masiva de la ciudadanía, se guarda con moderación y prudencia, con respeto y sensibilidad humana. Y dice con muchísima claridad: la policía tendrá nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo, de respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y en cualquier circunstancia, de considerar inocente a todo ciudadano mientras no demuestre lo contrario, de comportarse con humanidad, inclusive frente al culpable. En la Argentina nadie será perseguido por razones políticas, nadie será sometido a castigos o a humillaciones adicionales a la pena que la justicia le imponga. La sociedad debe protegerse del delito, pero será ineficiente si no comienza por comprender que sus raíces no están en la maldad individual, sino en la descomposición de un sistema que no ha ofrecido garantías ni oportunidades. Las reglas del juego han cambiado. Ningún atropello será consentido. Ninguna vejación a un ser humano quedará sin castigo. El pueblo ya no es el enemigo, sino el gran protagonista. Esto fue dicho hace 45 años frente a la policía con un valor inigualable y sigue teniendo vigencia. Y para terminar de la segunda etapa de él, quiero rescatar, todos los conocemos, pero simplemente los dictámenes que él hizo. Dos que son fundamentales. El dictamen para declarar la inconstitucionalidad del punto final y de la obediencia debida, y el dictamen por el cual se determina la nulidad de los indultos que habían sido aprobados en su momento. Justamente por este aporte que ha hecho a la democracia, por este aporte que ha hecho a la defensa de los derechos humanos, creo que este Congreso tiene la obligación de rendirle un homenaje al Bebe Rigui. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Bueno, muy bien, allí estaba hablando el diputado kirchnerista Filmus. Decía, Matías Rezano también está allí en vivo con el diputado Giordano. Matías, adelante. Gustavo, Germán, Camila, buenas tardes. Como bien decías vos, estamos en la sala de pasos perdidos. A pocos metros se está llevando a cabo la primera sesión ordinaria de diputados. Picante porque justamente ese carácter picante lo dieron las diputadas Graciela Camaño y Elisa Carrió. La primera justamente atacó a la líder de la coalición cívica justamente por sus dichos contra el exgobernador de Córdoba fallecido de la Sota, Juan Manuel de la Sota. Bueno, le respondió, le dijo que estaba enferma, dijo Camaño. Carrió respondió diciendo que cada crítica hacia ella es un punto más hacia el cielo. Yo sé que hay otras cosas más importantes, diputado, pero me interesa también saber qué mencionaste de estos dichos de Carrió, que es una opositora para ustedes también. Sí, es el uso que hacen del Congreso para la campaña electoral. Carrió es una inimputable. Ahora todos después se unieron en la figura de Raúl Alfonsín, defendieron, parece que Raúl Alfonsín hubiese sido una panacea. Y nosotros de la izquierda recordamos muchas veces, no es que hablamos acá, porque bueno, los homenajes son los homenajes, hay que recordar de cada gobierno lo que se hizo. En el caso de Alfonsín existió la obediencia debida y el punto final, que fueron una política de impunidad hacia los genocidas, existió la hiperinflación, los planes de ajuste para pagar la deuda externa. Bueno, nosotros usamos el Congreso para otras cosas, para llevar la lucha de los trabajadores, y así como Mónica Xolotagüe, diputada nacional, Nicolás del Caño, Romina del Pla, hicieron un homenaje por el 1 de mayo que se viene ahora, donde es un día de lucha internacional de los trabajadores, y hay muchos trabajadores que en nuestro país la están pasando mal. Desde los 65 compañeros despedidos brutalmente en Clarín, los trabajadores del yeso y aceitero de Santiago del Estero, bueno, los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, que vienen luchando contra la destrucción del hospital público y por aumento de salario, y tantos otros trabajadores que luchan.
Y el día 30, el día anterior, va a haber una jornada de paro y nosotros, Frente de Izquierda, vamos a hacer un acto internacional de los trabajadores para decir que en vez de estas sesiones que los usan tanto el oficialismo como la oposición para hacer campaña electoral, para discutir los verdaderos problemas sociales, y para nosotros lo que tendría que haber es un plan de lucha de la burocracia sindical, que no está haciendo nada. Llegamos al extremo que el 1 de mayo va a haber un paro, entre comillas, de un día feriado, un hecho inédito. Y bueno, la complicidad muchas veces con el gobierno ha llevado a que el gobierno llegue hasta donde llegó, aplicando un brutal ajuste de la mano del Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos que hay condiciones para derrotar este plan, y eso lo vamos a hacer valer con las propuestas del Frente de Izquierda el día martes 30 en Plaza de Mayo a las 17:30 horas. Chicos, los escucha el diputado Juan Carlos Giordano. Giordano, quería consultarle primero, buenas tardes, antes que nada, acerca de los dichos de Mauricio Macri, ¿no? Que se refirió a que el mundo tiene miedo de que Argentina vuelva para atrás y en virtud de eso aumenta el riesgo país. Bueno, Macri hace 2 días dijo que hay una encuesta que le da ganador en las elecciones. Ninguna encuesta dice eso. Y hace poquito, 10 días atrás, Marcos Peña vino al Congreso a decir no hay que aplicar ningún precio de cuidado, y ahora salen desesperadamente a anunciar estas medidas de 64 productos que después los precios de cuidado, cuando uno los va a buscar en el supermercado, no existen. Macri está desorientado, está repudiado, millones ya han roto con el gobierno. Entonces, lo del riesgo país, fíjense, es un gobierno tan rastrero del Fondo Monetario Internacional que le ponen una nota diciendo nota negativa. Quiere decir que este verso de que Argentina va a salir de la mano del mundo, no, los capitales especulativos a los cuales fomentó este gobierno son para la especulación financiera, para garantizar los pagos de la deuda externa, a tal punto que el Fondo Monetario Internacional, los 57.000 millones de dólares que le presta al país, ni un dólar va para salario, trabajo, salud y educación. Entonces Argentina se está derrumbando, se están beneficiando los bancos, las multinacionales, las privatizadas con los tarifazos, y bueno, de la izquierda somos muy críticos con esto porque estamos en un nivel de desesperación de millones de trabajadores, de sectores populares. El otro día se comentó y se viralizó esta jubilada que estuvo al borde de suicidarse en el subte. Sí. Estamos llegando a niveles, digamos, tremendos, y bueno, tanto el gobierno como la oposición usan el Parlamento, lo que fuere, para hacer campaña electoral y no para debatir cuál es la salida para el país. Sí. No, primero decirle, creo que fue un poco duro con la figura de Alfonsín, decir lo que dijo con respecto a lo que acaba de decir sobre obediencia de vida, punto final. Sí. Digo, se venía de una etapa complicada. Tampoco me parece que es atacarlo a Alfonsín por ese punto. Tal vez están celosos desde la izquierda, nunca fueron gobierno, no pueden tener una ceremonia para un presidente de la izquierda, pero lo meto directamente en la política. Los anuncios de Vidal de hoy, ¿le parece que van de la mano a los que hizo Macri? ¿Son un manotazo de ahogado? Todo manotazo de ahogado, todo manotazo de ahogado. Vidal fue la que todo este tiempo embistió contra los docentes y la educación pública. Lo hemos visto, tipo cadenas nacionales de Vidal. Lo que pasa es que los anuncios, entre comillas, de Vidal son porque también las encuestas le están dando para abajo. Parecería una Vidal buena. Pero todas las medidas del gobierno son todas medidas truchas. Lo dicen los economistas críticos, lo decimos nosotros. 64 productos voluntarios de los precios cuidados. Cuando aumentaron el 300%, muchos de ellos desde el 2015 para acá. El promedio del aumento de los precios es del 200% y el aumento salarial es del 140% desde que asumió el gobierno. Quiere decir que hay un 60% de pérdida salarial. Que se tengan que endeudar los que cobran una asignación por hijo o un jubilado para comprar los medicamentos y después tener que devolver la plata con intereses tremendos, eso no se vio nunca en la historia del país. Y que suspendan los tarifazos un poquito más para después de las elecciones, quiere decir que después de las elecciones viene un tarifazo igual o peor a los que estamos sufriendo. Lo que no dice Macri, quiere esconder con esto, es que si llegara a ganar las elecciones, se viene la reforma jubilatoria, se viene la reforma laboral. Bien.
y se vienen más Bueno. pagos de la deuda externa. Con eso no hay salida. Muy bien, Juan Carlos.